Hola, buenos días amigos, estamos aquí en vivo, aquí por Facebook. Yo soy Héctor García y este es el futuro de la humanidad. Hoy quiero compartirles acerca de un capítulo muy polémico porque he escuchado muchas veces y están poniendo en Facebook de acerca de Mateo 24 del 3 al 33. Y dicen muchos, y lo predican en muchas iglesias, que esto ya sucedió. Y, y pues es un error aseverar esto, porque como estamos viendo hoy en día de las cosas que están sucediendo, quiero leérselos para decirles eh, que esto en su tiempo se cumplió, pero se va a cumplir en el futuro. Y miren, hay veces que las doctrinas, lo que enseñamos a veces es equivocado porque no ponemos atención, no oramos, no somos investigadores, porque a veces muchos escuchan a un predicador que enseña una cosa y lo dan por hecho. No, si usted escucha, inclusive a mí, si escucha a un predicador decir algo, investíguelo, y aclare su mente. Toda palabra, como dice en Corintios 10, toda palabra que se levanta contra la palabra de Dios tiene que ser debatida, tiene que ser llevada cautiva, prisionera a las mismas palabras de, de la Biblia. Miren, se los doy a leer. Es en Corintios, primera de Corintios 10 creo. Y quiero hacer estas aclaraciones porque eh, hablan de que estas cosas son muy delicadas y no podemos torcer la escritura. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La obediencia a Cristo. Tú no puedes predicar nada más y decir, no, pues esto es así y esto es... No, tienes que ver el contexto y tienes que ver lo que Dios dice, porque estamos hablando acerca del futuro de la humanidad. Y quiero decirte acerca de esta situación de Mateo 24, que yo sé que se cumplió en el pasado, pero se va a cumplir en el futuro. Un saludo para Nelson y un saludo para Evaristo. Dios te bendiga, Dios los bendiga hermanos y a todos los que se enlazan. Y voy a comenzar diciéndole esto, este mensaje tempranito dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, dice, los discípulos se le acercaron aparte, o sea, Jesús va y se sienta, y los discípulos se le acercan y le empiezan a preguntar, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Todas estas preguntas que le hizo los discípulos que le hicieron a Jesús, este, se han ido cumpliendo y se van a volver a cumplir. ¿Cuándo serán estas cosas? Jesús dice que nadie sabe el día ni la hora cuando llegue el fin, pero que se iban a cumplir ciertas cosas que ellos temían porque ellos pensaban al venir la persecución que ya era el tiempo del fin, pero la destrucción también del templo. En el año 70, cuando Tito destruyó el templo y lo destruyó, pensaron que ya se había cumplido esa palabra. Tenía un cumplimiento porque iban a destruir ese templo. Pero hoy en día, en el futuro de la humanidad, estamos nosotros conociendo bien lo que el Señor dice, que en el futuro se iba a reconstruir el templo, el tercer templo. Y están a punto de construirlo y van a suceder las cosas que Dios dijo. Por ejemplo,
ellos dijeron, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuál venida? Jesús va a regresar en el arrebatamiento por su iglesia, pero Él va a venir en las nubes. La venida de Cristo, en su segunda venida, viene y Él pone sus pies en Jerusalén, allá en el monte donde fue crucificado. Él viene y pone sus pies, esa es la segunda venida, cuando Él regresa a instaurar el reino, como los discípulos le decían, ¿cuándo vas a instaurar? ¿Ya vas a instaurar el reino? Y luego dicen, y el fin del siglo puede decirse el fin del mundo, pero no va a haber fin del mundo, el mundo va a seguir, es el fin del siglo, el fin de la era que Dios estableció, 120 años, 50 jubileos, 6000 años durará el hombre en la tierra reinando y después vendrá el reino de Dios. Entonces Jesús respondiendo les dijo, miren que nadie nos engañe. O sea, nos está diciendo a nosotros en el futuro. Y les decía a los discípulos en ese momento que nadie nos engañara. Entonces, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Eso está sucediendo. Hay muchos que dicen, yo soy la verdadera religión, y que olvídense de las religiones. Y peor, que la gente se cree Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, dice, y rumores de guerras. En el pasado vino la persecución, ni siquiera se habló de guerras. Pero hoy en día sí se habla, sí se oye de guerras y rumores de guerras. Dice, mire que no se turben, dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, Jesús está diciendo que aún no es el fin. Cuando ellos le preguntaron, ¿cuándo será el fin de los siglos? Y los hermanos están predicando que esto ya se cumplió. Y Jesús está diciendo, pero aún no es el fin. O sea que muchos están diciendo que ya fue el fin, que eso se cumplió en el pasado. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Escuchen, ¿esto ya se cumplió? Se está cumpliendo. Si el otro día hubo 153 terremotos y ayer otra vez tembló en diferentes lugares, o sea, está sucediendo. ¿Por qué dicen que ya se cumplió? O sea, ¿qué están queriendo decir? O sea, ¿cuál es su doctrina? Ahora, Jesús dice Jesús, dice, y todo esto será principio de dolores. Estamos apenas comenzando el principio de los dolores, hermanos, amigos. Ni siquiera, ni siquiera es el principio del fin. Es el principio de los dolores. Entonces los entregarán a tribulación, dice, y los matarán. Eso sucedió, claramente sucedió en el tiempo de los discípulos. Y muchos eran aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de Jesús. Dice, entonces los entregarán a tribulación, dice. O sea, hubo una tribulación en aquel tiempo. Una tribulación en la persecución. Los mataron a los discípulos, a los persiguieron, los metieron en la cárcel. Sucedió y va a volver a suceder. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Y qué sucede ahora? La gente desprecia a Jesús. La gente desprecia a, a los cristianos. Se burlan de ellos. Ay, tú eres aleluya. Ay, tú eres de esos que nada más puro Cristo, puro Cristo. Pues sí, pues Cristo nada más salva. Y fíjense lo que dice. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Eso no sucedió en el pasado. Todos huían porque tenían miedo los discípulos y luego iban todavía en la persecución. Yo estuve leyendo que ellos iban siendo perseguidos y todavía ahí en Hechos dice que cuando eran perseguidos iban predicando y unos predicaban nada más en las sinagogas o a los judíos, pero otros empezaron a predicarle a los griegos y a toda la gente ahí en Éfeso, en todas partes. O sea, no les importaba. No les importaba que los mataran. Y era la persecución.
Ahí no estaba de, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Lo más difícil en el futuro es de que tú vas a ser traicionado por tu mismo hermano. Tú vas a ser traicionado por el mismo cristiano que está a un lado tuyo, porque en la iglesia está la cizaña y está el trigo. Y esto va a suceder en el futuro, amigos. Hoy estoy diciéndoles que muchos lo que enseñan, este, lo afirman, que ya sucedió, o sea que esto ya pasó. Entonces, cuando nos vamos a Lucas 21, cuando va a haber terror en la gente y lo que va a suceder, el cambio climático, las olas gigantes, los tsunamis, o sea, eso ya pasó. Por favor, no pueden decir eso. Y luego, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el tiempo de la persecución, había unos que engañaban y falsos profetas, pero no se cumplió lo que dice aquí, porque hoy en día hay muchos falsos profetas que están diciendo muchísimas cosas, que están engañando a muchos. Y fíjense, en aquel tiempo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad no se multiplicó en el tiempo de cuando Jesús habló de estas señales. Jesús habló de las señales, habló del futuro, del fin, cuando viniera el fin de la gracia. La gracia tiene final, amigos. La gracia de Dios. Y miren, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy en día se está enfriando el amor de muchos. Muchos ya no quieren ir a la iglesia. Muchos están en su casa encerrados por esta pandemia. Y están, es más pandemia, este, por este virus. Porque ni pandemia lo ha hecho. Las noticias han hecho de esto una pandemia. Han asustado a mucha gente. Es un, es solamente una probadita que el Señor nos da de las plagas que van a venir en el futuro. Porque cuando vengan las pandemias, donde dice la Biblia, está estipulado aquí en la Biblia, que van a venir pandemias, hambre y gran mortandad. Hoy en día no ha muerto, no has visto en la calle, ay, se está muriendo toda la gente, todavía no. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué es lo que está pasando? No dejes de perseverar. En el pasado eran valientes, morían comidos de los leones. Hoy en día, ya es un evangelio light, una cosa muy sencilla. El evangelio ya nomás es como una religión, no, hay que tener convicciones. La convicción de ser un hombre de Dios. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí, por tanto, cuando veas el lugar santo es donde estaba el templo. Y en la historia dice que el general Tito llegaron ahí, hubo una situación donde muchos pusieron la estatua de Zeus. Muchos pusieron en el altar de Dios, que llegaron y muchos estuvieron ahí y hicieron una abominación, pusieron un cerdo en el altar. Eso pasó en el pasado. Y ahora estamos hablando de que se va a volver a reconstruir el templo y luego el anticristo cuando aparezca, o sea, la bestia cuando aparezca, va a hacer su presentación y va ahí, va a hacer una abominación. Y quiero decirles una cosa. Cuando estoy hablando de la bestia, estoy hablando del anticristo. Entonces ellos están diciendo, dice que en ninguna parte de la Biblia, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, se menciona la palabra anticristo. Se menciona la bestia, el hombre de perdición, como lo dice Tesalonicenses. Y mucha gente dice, ¿dónde? No sé, no hay ningún anticristo. Anticristo es todo aquel que se opone a Dios, todo aquel que está en contra de Dios. Anticristo, para que se lo sepa bien. Si usted está en contra de Cristo, usted es un anticristo.
¿A usted no le parece, está en contra de lo que dice Jesús? Eso es muy difícil, de decir, porque mucha gente se ofende, como si, yo no sé por qué se ofenden, si ni siquiera creen en Cristo. Entonces, el anticristo, que es el que se va, el falso profeta y el mismo Satanás, que van a estar ahí, la trilogía de la maldad, va a ser esta situación desoladora del que habló el profeta Daniel. Eso podemos investigar, investigue en Daniel, investigue en Apocalipsis y usted va a ver lo que va a suceder en el futuro, en la gran tribulación, cuando sea la semana 70, cuando sean los últimos 7 años, cuando dé comienzo la gran tribulación. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Aquí les voy a decir, ahorita el pueblo de Israel, o sea, si ustedes se van a las noticias de hoy, ellos no tienen en su poder la tierra de Judá, la tienen los palestinos. Y aquí está diciendo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Se necesita que Israel tome esa tierra para que ellos, cuando la tengan su pueblo, ellos, ellos la mantengan ahí en su posición, en posesión. Cuando ellos empiecen a tomar la ventaja del tratado de paz, porque va a ser una traición, va a romperse el tratado de paz. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, va a haber una huida de los que estén en Judea. Y en Jerusalén va a ser un lugar donde va a ser una gran mortandad, van a matar a muchos, va a suceder el terremoto donde van a morir 7,000 personas. Las noticias, lean Apocalipsis. Entonces, porque habrá entonces gran tribulación. Y ahí está diciendo, cuando vean la desolación desoladora del que habló el profeta Daniel, va a haber gran desolación. Así es de que, habrá un gran terremoto. Y dice que habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá hasta ahora. O sea, está hablando del futuro, no está hablando del pasado, ni estamos en este presente donde no podemos decir que esto ya sucedió. Porque si esto ya sucedió, fíjense lo que pasó entonces, diría la Biblia, hubo gran tribulación en aquellos días que que no la ha habido desde el principio del mundo, como ese día, no como hasta ahora. O sea, está hablando en el futuro, ni la habrá. O sea que si nosotros decimos que si ya se cumplió esta escritura, entonces no va a haber nada, amigos. Ya todo va a ser felicidad, va a ser peace and love, ya todo va a estar seguro. No, está mal. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, allá está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto no ha sucedido, amigos. No se levantaron profetas a hacer grandes prodigios para, para engañar a los que iban huyendo de la persecución en los tiempos de Cristo. Y dice Jesús, dice, ya se los he dicho antes. Así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en los aposentos, no le crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aquí lo que dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida. Jesús no regresó. Cuando Jesús
en el libro de los Hechos dice que cuando Jesús ascendió al cielo, los varones le dijeron a los discípulos, ¿qué miráis al cielo, varones? Así como lo ven ascender al cielo, un día regresará. Y Jesús va a volver por segunda vez. Pero cuando venga por segunda vez va a ser presencia corporal, va a venir en persona. Pero antes de que venga al final de la tribulación, nosotros estamos esperando el regreso de Jesucristo en las nubes, en el arrebatamiento. Y miren, para que no estén diciendo que eso ya se cumplió, porque dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Imagínense, serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Aquí yo le pondría todas las naciones de la tierra. Estoy hablando de todas. En el cumplimiento que nuestros hermanos interpretan mal, están diciendo, esto sucedió nada más en Jerusalén. No están pensando en todo el mundo. El Evangelio ya es a nivel mundial, no fue nada más para Jerusalén. Entonces lamentarán todas las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. La higuera es Israel, amigos. De esto no se ha cumplido, por favor. Eh, esta doctrina que tristemente se está divulgando en las redes sociales de que esto ya se cumplió. Hay otra doctrina que yo también la he visto que habla acerca que todo se cumplió en, en el tiempo del papado y todo eso y de veras necesitas al Espíritu Santo y necesitas entendimiento para entender la situación que se está viviendo hoy y lo que están enseñando hoy yo le voy a decir a veces cosas que le digo al Señor que perdone la osadía con que hablo, de que estas personas son cizaña, son gente que ignora la realidad o que ha sido desgraciadamente mal enseñada, porque las enseñanzas deben de ser conforme a un estudio exhaustivo una y otra vez, 30 veces, 40 veces la misma lectura hasta que entiendas tú lo que dice. Aquí dice, y de la higuera aprendan la parábola. ¿Cuál? ¿Quién es la higuera? Dios dijo una parábola de la higuera. La higuera se secó. Israel se secó. Ya no da fruto. Nunca más nazca fruto de ti. No des fruto. Y se dispersó Israel. Y Israel es como un desierto. Y en el 14 de mayo de 1948 regresa a Israel porque se dio la resolución 181 para que regresara Israel, el pueblo de Israel, la comunidad israelita de todo el mundo, regresar a su tierra, a la tierra Eretz Israel, a la tierra que Dios le dijo a Abraham, le dijo Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, le dijo, yo daré esta tierra a tu descendencia. Y ahí están los descendientes. Muchos están diciendo que estos no son los verdaderos israelitas, pero están regresando. Se está reconstruyendo, se va a reconstruir el templo. Ya tienen todos los preparativos. Algo va a suceder en el futuro, amigos. Se están cumpliendo las profecías. Entonces, la guerra es Israel y hoy está a punto de dar frutos porque el verano está cerca. La cosecha. Así también vosotros cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas, que ya va a regresar Jesús, que va a regresar en su segunda venida. Pero no confundan la segunda venida con el arrebatamiento. En el arrebatamiento vienen las nubes y su segunda venida pisa eh, el monte
los olivos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Este versículo, imagínense, este versículo que nadie sabe el día ni la hora, si en la enseñanza que dan nuestros supuestos hermanos, que se han equivocado, que nadie sabe el día ni la hora, ellos ya dijeron, ya sucedió en el pasado, entonces ya tienen que darnos la fecha. ¿Cuándo sucedió eso? Que nos lo digan, mira, tal día en el año, vamos a decirlo así, en el año 70 entró el general Tito, en tal fecha y sucedió esto, se cumplió la profecía. Las profecías tienen de doble o triple cumplimiento, ya sea en el pasado, en el presente de atrás, hoy y en el futuro. O sea, tres posibilidades de que se cumpla. Entonces, dice, pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio. Quiero decirles una cosa, ya para finalizar, amigos. Sí entendieron, pero fue demasiado tarde. Aquí lo dice, y no entendieron, o sea, quiere decir que sí entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Todos los que se ahogaron en el diluvio entendieron. Así también la venida del Hijo del Hombre será, dice. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Todos van a entender hasta que venga Jesús. Pero será demasiado tarde porque el arrebatamiento ya años atrás sucedió. Y ellos no creyeron. Y muchos van a morir. Y la tierra va a volver a ser habitada con los sobrevivientes que queden de la destrucción del planeta. Porque si usted quiere saber, ya para finalizar ahora sí, si quiere saber, ponga mucha atención. Nosotros que nos hayamos ido en el arrebatamiento, seremos transformados. Seremos como seres, una transformación donde ya no seremos humanos, seremos celestiales, semejantes, nos pareceremos al, a los tendremos la misma vida de Cristo en nosotros, seremos inmortales. La Biblia habla de los que buscan inmortalidad, tendremos la vida eterna. Dios nos resucitará a los que muramos y transformará a los que estemos vivos. Ya no seremos, habitaremos en la gran Jerusalén, no habitaremos en la tierra, reinaremos junto con Cristo. Lea bien su Biblia y, y entienda ahorita, porque como dice la escritura, y no entendieron hasta que vino el diluvio, no entendieron hasta que vino Jesús en persona, será demasiado tarde. Así es de que lean bien, amigos. A mí me han hecho invitaciones a que, pero no quiero entrar en debates. El debate no edifica. Hay que enseñar bien a las personas. Hay que ser un siervo fiel, prudente. Yo a veces soy insensato, lo sé, le digo al Señor, perdona mi sensatez, Señor, porque a veces lo que digo lo quiero aclarar y es muy difícil tu palabra, pero tú estás diciendo en tu palabra, tú nos dices bien claras todas las cosas y no, como decían los discípulos, ahora nos hablas claramente. Así es de que tenemos que ser como lo dice Jesús, porque el Señor vendrá a la hora que no pienses. El arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos. No te imaginas qué día será, pero Dios nos da pistas cuando se toque la final trompeta. Y ahí es donde otra doctrina se malinterpreta. De esa la voy a predicar luego, pero voy a seguir
aconsejándole a nuestros hermanos que pongan atención a lo que escuchan. Cuando usted oiga, juzgue las palabras de los predicadores. Lea la Biblia. Dios es bueno con nosotros y nos da una fe sencilla para que tú entiendas. Dios no es difícil. Nosotros somos los duros de servir, los que se endurecen en su corazón. Hay que ser un hombre tranquilo para poder ver. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Usted sea prudente, no se enoje, no se altere, no escriba cosas que agredan en el Face a los hermanos, porque estoy viendo muchas agresiones de muchos, que están equivocados, que están bien, que están mal, y no. Cada quien va a ser juzgado por su propia obra. Así si yo voy a entrar en juicio con el Señor, pues quiero hacerlo bien, advirtiéndoles, no juzgándoles, porque confunden la advertencia con el juicio. Dios no está derramando sus juicios, amigo, todavía. No se crean que Dios está derramando, Dios trae juicio para acá y juicio este. No, amigos, son cosas que van a suceder, las pandemias, los terremotos que van a ir aumentando hasta que venga el día del parto. Estamos en los dolores, así es. Dios les bendiga, hermanos, muchas gracias. Un saludo para Santos Fernández, Dios te bendiga. Enrique Hernández, Dios te bendiga. Para Riel Gutiérrez, Dios te bendiga. Para Gadiel Dávalos, Dios te bendiga, hermano. Mauricio, Dios te bendiga. Muchas gracias, hermanos, y que Dios los bendiga y los guarde. Y hay que estar listos, porque hay otra doctrina que dicen que el rapto secreto, o sea, no tiene nada de secreto. El rapto está revelado, está en una nueva revelación que hasta del año 60 empezaron a hablar y dijeron que era un invento de los cristianos, no sé, pero el rapto está en la Biblia, está escrito desde el Antiguo Testamento, como nos han enseñado nuestros hermanos. Dios les bendiga, y los guarde. Bendiciones a todos.